Y así es, 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde y como recién escuchábamos ahí, la 9 de abril en FM La Tribu, la columna de educación y en este caso de la mano de Antonella Polti. Anto, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Bien, ¿vos? Gracias por venirte una vez más aquí a esta columna tan necesaria y más en estos contextos en donde venimos de temas muy agitados en las escuelas secundarias y en la educación en general, ¿no? Estamos bajo la lupa, digamos. Como Claro, quien dice, exactamente. En este momento más que nunca. Bajo la lupa. Ahora les interesa. Digamos, así Ahora- antes, ahora todos hablan de la sí. educación. Todos hablan de la educación, pero mira, ya que decís esto, es un pie porque hablan de una forma a veces que es indignante, ¿no? Esta cosa de Nos la dijeron que hubo un espectacularización, genocidio cognitivo hace poco. un No sé si genocidio escuchaste. cognitivo, bueno, hay de todo un poco que la verdad que está bueno estos espacios para poder desarmar, para poder entender un poco qué pasa detrás. Y para poder, no sé si dar algunas respuestas, pero por lo menos sí abrir preguntas que nos lleven hacia otros lugares, ¿no? Sí, preguntas y empezar a pensar un poco a ver qué salida le damos también, ¿no? Frente De a la una. angustia que genera. De Bueno, yo traté de pensar esto a partir de, lo que estuvo pasando en las escuelas, que no voy a desarrollar mucho porque me quiero focalizar en otras cosas. Pero bueno, estuvo pasando. Primero que pasó lo del asesinato de este pibe en Santa Fe. Sí. Que bueno, es de público conocimiento, y eso derivó después, en 2 semanas después o una semana después, en que aparecieron pintadas en escuelas secundarias y en primaria, que también aparecieron en varias primarias, de pintadas con amenazas de tiroteos en las escuelas. Sí. Bueno, hasta ahí todos sabemos lo que pasó. El tema es que a partir de eso se hizo una cuestión muy de llevarlo al show mediático, digamos, Claro. de hablar de los pibes. Todos hablan de los adolescentes, dicen un montón de categorías respecto a ellos, y en realidad nadie les pregunta a los adolescentes qué es lo que les está pasando y por qué esto es un llamado de atención, ¿no? De algún punto es una alerta que se encendió en todas las escuelas y a los docentes particularmente, porque estamos ahí, transitamos esos espacios con ellos, alrededor de, que esta violencia, digamos, porque es violento que vos te aparezca un cartel o una pintada en la escuela, en el baño o en el pasillo, que diga los voy a matar a todos y demás, frente a esa violencia, pensando, esa violencia no emerge en el vacío, es como una violencia que está más instalada socialmente, partiendo incluso de los discursos estatales hasta abajo, con todas las situaciones de violencia que viven los estudiantes, las familias, etcétera. Sabemos que no es un tema fácil de abordar, sino que hay que pensar, qué aristas tiene, ¿no? Claro. Y yo pensaba, por un lado, aparece la cuestión de la salud mental, y lo que más apareció estas semanas fue la demanda por parte de los estudiantes alrededor de, en las escuelas nos faltan equipos de orientación, tenemos en las escuelas secundarias equipos de orientación escolar, departamento de orientación escolar, que obviamente son insuficientes porque una de las cuestiones que plantean los pibes es que no alcanza, ¿no? Tenés 600 alumnos, Claro. y tenés un psicólogo y tenés una licenciada en Ciencia de la Educación, un psicopedagogo. Bueno, obviamente eso no es suficiente, en escuelas más grandes incluso también, que se duplica, ponele que tenés 2, pero igual no alcanza. Entonces eso apareció como una emergente importante porque muchos de los pibes, obviamente lo que aparecía en los medios es, es un reto viral de TikTok, o es un juego de los chicos, es una travesura, y un montón de categorías que les pusieron a los pibes. Sí. Y no es ni un tema de salud mental individual, ni es un reto de TikTok, ni queda ahí, digamos. Claro. Y vos decías esto, no alcanza para los pibes y al mismo tiempo es una precarización para los trabajadores de la educación. Exacto. ¿No? Ahí voy a ir con esa parte. Bueno. Vamos a poco. Sí, porque son muchas cosas. aristas. Por un lado, pensar esto, ¿no? Tuvimos esta semana la visita, que vos lo mencionaste en tu editorial, de este Peter Thiel, que es un mega multimillonario, un tecnomagnate, como se le dice ahora, que, entre otras cosas, yo me lo puse a estudiar un poco porque tampoco lo conozco tanto, medio que nos empezamos a enterar que existía hace poco, pero sabemos que existe hace bastante y que aparte de hecho tiene bastante peso en Estados Unidos y demás. El tipo fabrica software de vigilancia, digamos, y entre ellos una de las cosas que están proponiendo con ese manifiesto que lanzaron de Silicon Valley y demás, es esto de una vigilancia masiva y un armamento con inteligencia artificial. Es decir, ya este tipo está teniendo una injerencia en el genocidio en Gaza, por ejemplo, o la guerra en Irán, y teniendo un cibercontrol del mundo a lo gran hermano, digamos, y tratando de tener como esta lógica de vigilancia y control, un panóptico social bastante importante. Y a mí me hace pensar, por un lado, Milei lo recibe en la Casa Rosada, no deja entrar a los periodistas acreditados, y al mismo tiempo es que proponen también, en el marco de que estamos hablando, de que hay un reto viral donde la amenaza es voy a tirotear la escuela, cuando sabemos que fue un hecho concreto hace muy poco, no es que es un hecho que queda solo en una pintada.
bueno, ¿quiénes alientan estos mensajes, ¿no? De odio, cómo se codifican también esos datos. Y yo pensaba, bueno, estos tipos que plantean esta vigilancia y este control son los mismos que también están metidos en las mismas redes, en las mismas páginas y demás, donde se alienta esa violencia, donde se permiten, porque ¿quién controla los algoritmos? Claro. Porque ahí dicen, bueno, vamos a vigilar, ¿qué? A la población, pero ¿quién controla lo que circula en las redes? ¿Quién controla que haya cosas terribles en las redes sociales? No solo redes, digo, hay un montón de sitios que se nos escapan a los adultos, creo yo, que los pibes consumen y entran, me lo han contado mis propios estudiantes, que obviamente se nos escapa del control de los que estamos en contacto con ellos cotidianamente y que hacen justamente alentar estos mensajes de odio, de misoginia, de homofobia, y que obviamente esto genera de alguna manera como una utilización de la subjetividad de nuestros pibes para enriquecerse, para generar ganancias. Digo, hay una relación directa también entre esto de, bueno, ¿a quién beneficia esto que está pasando, no? Como que nadie se pregunta a quién está beneficiando. No, está bueno esto que esta pregunta quizás por quién está atrás del algoritmo, porque siempre el algoritmo aparece como impersonal, ¿viste? Como algo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es producto del algoritmo. ¿Y el algoritmo qué es? ¿A quién responde? ¿A quién le interesa? ¿Qué hay detrás? Entonces, las preguntas son buenas en este sentido porque generalmente es eso, se maneja ese concepto como si fuera un concepto muerto, ¿no? Sí, o abstracto, y detrás de eso hay empresas tecnológicas millonarias. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué tiene que ver esto de, bueno, TIEL, esto del cibercontrol y demás? Bueno, ¿qué relación tienen con las escuelas? Que no son neutros estos algoritmos, que justamente generan estas situaciones de más violencia y demás, y que es también como un manotazo ahogado de un neoliberalismo que no tiene nada para ofrecer, y que ante situaciones de crisis la respuesta es más control. Un poco vos lo mencionabas en tu editorial, pero bueno, ¿qué es lo que no quieren que se desate? Bueno, una fuerza colectiva, que se desate el repudio y de alguna manera la denuncia a lo que están haciendo estas empresas, por ejemplo. Claro. Me parece que hay que pensarlo por ese lado, y que justamente estas frustraciones, digo, que generan estas redes sociales donde están metidos, no sé, desde que te enseñen a cómo suicidarte hasta, porque pasó el caso de Maitena también hace poco, digo, o que te enseñen cómo adelgazar, digamos, que eso termina en trastorno de la conducta alimenticia en nuestros jóvenes, o que se difundan mensajes de odio hacia las mujeres, digo, todo eso tiene una repercusión y genera más violencia en nuestros pibes, que obviamente los tratan a los pibes como violentos, pero los pibes naturalmente no son violentos, hay una sociedad que los violenta constantemente, y que ellos también lo están reflexionando. Yo abrí mucho el juego en la escuela para charlar con ellos, para pensar, para ver qué preocupaciones tiene, y muchos lo que me decían es, profe, es un llamado de atención, como nos están pasando cosas. Y nadie nos da bola, y todos nos estigmatizan y nos dicen que somos violentos, que somos esto, que somos lo otro, o nos medicalizan, ¿no? Porque también está esta cuestión, ¿no? Como la salud mental está pensada desde el plano individual, es bueno, te medicalizo o te interno, pero no se ve el trasfondo de la situación, cuál es el origen, digamos, de todas esas problemáticas. Es zarpado que esto que contás, que ellas mismas puedan hacer esta reflexión, ¿no? Es como que, porque también se cuenta poco cuál es la reflexión de los pibes en las escuelas primarias, secundarias, sobre este tema adentro del aula. Bueno, esta evidentemente es una. Sí, y después de que también lo plantean desde el punto de vista social, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la situación en sus casas? Te dicen. Y yo, profe, cuando vuelvo de la escuela estoy 8 horas solo o sola frente a una pantalla en la cual hago lo que puedo, lo que quiero, etcétera, bajo ningún control. No por el hecho de controlar a los pibes, sino para saber en qué andan, digamos, sí, ¿no? Obvio. Y poder tener un diálogo. Sí, un acompañamiento. Un diálogo, generar una confianza con tu hijo o hija, decir, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Bueno, eso no pasa porque pues tenés familias rotas por el pluriempleo, porque te dicen, las familias vienen a las escuelas y te dicen, yo no puedo más, o sea, yo quiero que me ayudes a ver qué hago con mi hijo. Y vos le decís, bueno, mire, el problema es que usted no tiene tiempo y es real y no le puede jugar a esa mamá está con 3 trabajos para llegar a fin de mes, o que no puede atender a su hijo que tiene una problemática de salud mental. Y después de que también, digo, incluso esas problemáticas de salud mental tampoco hay una atención para poder hacerlo, porque vos les querés conseguir un turno a un pibe para salud mental y no conseguís en un hospital público. Claro. Si tenés obra social prepaga, quizás la piloteás, te dan un par de sesiones, igual como si se resolvieran 20 sesiones. El copago aparece ahí. Sí, también, y no hay una respuesta integral, bueno, ¿no? Entonces, vemos eso, vemos que hay 6 de cada 10 pibes, que salió el informe de la UCA la semana pasada, que son pobres, y 3 de cada 10 que tienen irregularidad alimentaria, digamos, ¿no? Que es decir, que no pueden tener las 4 comidas que necesita un pibe para su desarrollo integral, tanto a nivel físico como intelectual, cognitivo.
Y en esa situación, no sé, vemos también la situación de la docencia, ¿no? Para ligar como esto que pasa con las familias, pero que pasa con nosotros también. A nosotros nos sobrecargan de trabajo porque también atendemos esos emergentes que pasan en las escuelas. La primera persona que oye a los pibes somos nosotros, claro. Los que ponemos el oído y que el pibe te viene a contar alguna determinada situación o de violencia o de precariedad laboral de las familias o lo que sea. Somos las docentes y obviamente estamos... con mucho laburo, realmente nos deslomamos, ¿no? Como a dormir. El deslome real. El deslome real, que es poner el cuerpo todos los días y estar con ellos, pero no alcanza, ¿no? La escuela sola, de por sí, no puede dar respuesta a tamaña situación. De hecho, hace poco, bueno, también lo que sucedió, digo, como son alertas que fueron apareciendo en la educación, que me parece que por algo se volvió a poner el foco. Cuando venga otra noticia más importante, seguro dejaremos de hablar Exactamente, bueno, pasa un montón. Todo el tiempo. Sí, pero pasó lo del docente Cristian Pereira, de La Matanza, que el tipo tenía 3 trabajos, entre ellos salió de Didi, y un policía, digo, cuando hablamos de descomposición social y todo eso que implica, un policía lo mata, haciéndose pasar por un pasajero. Es muy brutal, ¿no? Pensar, bueno, porque un docente tiene que estar manejando un Didi. Tal cual. Porque, digo, hay un montón de gente manejando Didi, pero quizás es un trabajo, pero la mayoría lo hacen porque necesitan otro trabajo para sobrevivir. Entonces, frente a esa situación, pues imagino ya tengo poco tiempo, así que trata de... Tranqui, nos extendemos 2-3 minutos, así no estás tampoco corriendo. De que yo meto muchas palabras en No, está muy bien porque también ahí hay algo que... de alguna forma esto explica que hay muchas cosas que no solamente no se dicen, sino que están quizás detrás de esta espectacularización, de esta individualización, incluso la patologización que vos recién también nombrabas, que muchas veces queda ahí. Y ahí termina todo el debate que nos podemos dar acerca de la educación. ¿No? Sí, bueno, sí, el análisis entre miles de comillas, ¿no? Pero ahí queda todo. Entonces, por eso también nos pasa que después nos queda corto el tiempo para poder desentrañar toda esa maraña que hay detrás, que no solamente incluye a los pibes, como decías vos, sino que también incluye a los trabajadores y las trabajadoras de la educación en todos los ámbitos, ¿no? Desde los docentes, en tu caso, incluso desde el personal no docente que le tiene que servir un vaso de leche a esa persona que está ahí. Digo, en todos los ámbitos, evidentemente, y las familias, ni hablar, que están precarizadas también. Sí, lo que aparecen son reduccionismos, que es esto del reto viral, del problema de salud mental individual. Este es un chico que hubo allanamiento a estudiantes, digo, es una locura lo que estamos viviendo, ¿no? Porque justamente no se pone el foco en los problemas estructurales que genera este sistema, que hace que tengamos pibes que estén pasando una juventud muy difícil y que se pregunten. Hoy hablé con una piba en una reunión que tuvimos de promotores ESI, y la piba decía, bueno, una de mis preocupaciones es el futuro. Termino el secundario, ¿qué voy a hacer? Yo veo que mis viejos no llegan a fin de mes, o sea, ¿voy a tener para comer? O sea, esas preguntas se hacen los pibes. Nadie les pregunta a los pibes qué necesitan, qué quieren, si tienen planes de futuro. De hecho, querés estudiar y no se cumple la ley de financiamiento universitario. Digo, es como un combo de situaciones que claramente muestran que no hay mucho para ofrecer por parte de este sistema. Y por eso, en nuestra perspectiva, hay un primer plano que nosotros pensamos, 6 puntos principales, digamos, que queremos... pelear en las escuelas y que sea una pelea de conjunto con las familias, digo, abrir el diálogo con las familias y también, con los docentes y con los estudiantes. Por un lado, que basta de criminalizar a la juventud, o sea, no queremos policía en las escuelas, no queremos que los requisen, no queremos que le saquen sus mochilas y los hagan ir con una bolsa transparente. Hoy me choqueó mucho, iba a la escuela y vi un pibe con una bolsa transparente yendo a la escuela. Y fue como, es un montón esto, es como... Mirá si yo tengo que estar mostrando lo que llevo en la mochila. Yo no ando pensando que mis estudiantes tienen un arma, tienen un cuchillo. Los pibes vienen a educarse, entonces... Pídanle transparencia al algoritmo, no al pibe. Tal cual, me gustó. Puede ser un buen nombre. Pídanle transparencia al algoritmo. Puede ser. O a los gobiernos, ¿no? O a los gobiernos. Después les aparecen podemos propiedades. Podemos hacer una lista del pedido de transparencia. Bueno, podés pagar alquiler, pero a la gente le aparecen propiedades de golpe, jubiladas que tienen plata, bueno. Después el otro punto es, el basta de criminalizar a la juventud. El 2, que es uno de los más importantes, son los equipos interdisciplinarios reales, con psicólogos, trabajadores sociales, y obviamente en el marco de la ESI, que yo soy referente de ESI, y lo que veo es que está vaciada, que no tenemos tiempo ni siquiera para poder planificar y demás. Entonces es una ley que existe hace 20 años, este año se cumplen 20 años de su sanción, en la cual no hay presupuesto, y está desmantelada, ¿no? Como forma también de parte de esta educación más integral. Después tenemos la cuestión 3, que sería los espacios de socialización, que es esto, cierran orquestas infantiles. Y vos decís, pero los pibes que están en los barrios populares, que vos no querés que caigan en el narco, porque aparte está ese discurso también, el narco menudeo, los pibitos que caen en el narco.
no cierre las orquestas infantiles, son espacios donde los pibes se pueden ir a recrear, a utilizar eso como un medio de expresión de sus malestares, de lo que les pasa, de socializar con otros pares, digamos, ¿no? Que eso les falta a los pibes también, no tienen espacio de socialización. Claro. ¿Por qué? Porque no hay guita, porque también es esa, las familias no tienen plata, entonces pagar una actividad extracurricular, digamos, extra escuela, sale mucho dinero, entonces se cierran esos espacios comunitarios o incluso los clubes de jóvenes, etcétera. El punto 4, que es fundamental y que este es más ambicioso, pero que es la reducción de la jornada laboral, pero para todos los laburantes. Y bueno, por un lado los docentes, pues también educaríamos mejor si tuviéramos una jornada más reducida y no tener 3 cargos en muchos casos. Y lo mismo para los laburantes en general, digo, ¿no? Tener pluriempleo impacta también en la educación de sus propios hijos. Seguro. Bueno, vivienda digna, porque otra cosa que estuvimos viendo, que el gobierno de la ciudad de Jorge Macri le está tomando como medida constante. Todas las semanas hay un desalojo nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Terrible. De gente que hace poco fue acá en Paternal, acá nomás, en Villa General Mitre. Sí, gente que vivía hace 40 años en ese lugar. Y los echaron, tiraron gas pimienta a niños chiquititos. O sea, estamos hablando de una situación con respecto a la vivienda que es gravísimo. Y tampoco se puede pensar en una educación con pibes que no tienen hogar. No hay forma de que eso pueda... Si vos al otro día no tenés una cama caliente para dormir y difícilmente puedas estar en buenas condiciones para poder aprender al día siguiente. Y lo último, que es un poco lo que charlábamos antes, la democratización de la tecnología en el sentido de un control comunitario de las redes sociales, ¿no? Cómo los adultos responsables de esos pibes y a la vez el Estado, digo, que todos podamos tener un control de lo que pasa en las redes sociales, no el control parental individual del pibe, ¿no? Sino quién controla esos algoritmos, ¿no? Cómo controlamos que lo que circula en redes no sea nocivo para nuestras juventudes, por ejemplo. Importantísimo. Y el último, y él me parece que es el más importante, y con esto voy a cerrar, que es dejar de pensar a las juventudes con una cuestión de víctimas o victimarios o con una cuestión de tutelaje, sino que los pibes tienen voz, los pibes pueden opinar, pueden tomar decisiones sobre lo que quieren para el futuro. De hecho, los derechos de los niños, niñas y adolescentes lo plantean la autonomía progresiva, el interés superior del niño, las propias leyes que plantea la burguesía de alguna manera y que fueron conquistas también de parte de diferentes sectores que se plantaron. Bueno, los pibes tienen que poder opinar sobre su futuro. Pueden decir, che, necesito esto, che, esta educación no, necesitamos educarnos en tal aspecto. En general se los pone como eso, como víctimas o victimarios y nunca como sujetos políticos incluso que pueden tomar definiciones, ¿no? Bien. Y en ese marco, y último, para cerrar, viste que yo meto muchas palabras en poco tiempo, pero relacionado con esto es que nosotros no queremos una juventud que esté ultra medicalizada o ultra diagnosticada, sino queremos una juventud que se plante y lo venimos viendo, digo, porque hay ejemplos por la positiva, tanto, por ejemplo, como los universitarios en varias partes del mundo que se plantaron contra el genocidio en Gaza, los secundarios en Chile que salieron hace muy poquito y salieron en 2019 también, y acá mismo que hay un montón de juventudes, no sé, el Carlos Pellegrini hace poco salió a la calle el viernes pasado, digo, hay un montón de pibes que están queriendo organizarse, que piensan en una salida, y nosotros al menos de la 9 de abril, que nos venimos organizando con Miriam Bregman y demás, compañeros que somos parte de esa corriente, opinamos que tenemos que dar esa pelea por construir una fuerza política que pueda luchar contra estos poderes fácticos. Digo, hay una parte que es esto, ¿no? Te decía, bueno, un plan para pelear en las escuelas, que después se los puedo compartir incluso para los oyentes y todo. Pero después también es organizarse, ¿no? Como, bueno, ya no hay lugar para poder decir, bueno, espero, sí. No, estos tipos, mientras tanto, digo, los Milei, los Trump, Thiel, digo, los supermillonarios, se recontraorganizan y piensan su fuerza política. Bueno, nosotros tenemos que empezar a pensar nuestra propia fuerza política, cómo vamos a pelear en los sindicatos, en los centros de estudiantes, y pelear por una perspectiva que quiera cambiar el estado de cosas de raíz, ¿no? Y implica pensar todas estas cuestiones que tiene que ver qué educación, qué psicólogos necesitamos, etcétera, ¿no? Anto, la verdad que interesantísimo todo, da para 2 o 3 columnas el tema. Hoy te lo resumo así nomás. Resumo, no, pero no fue así nomás, y eso es lo importante. Así que te agradecemos siempre por la presencia y por las columnas interesantes que siempre traen acá. Muchas gracias por la invitación. Pasó Antonella Polti, la columna de La Marrón. Quédense que hay mucho más programa.